Deja las llaves sobre la mesa ahora mismo. Mañana te llevo al asilo Santa Esperanza. Álvaro golpeó mi mesa con el puño cerrado, haciendo temblar los vasos de agua que todavía estaban por lavar. Tenía la cara roja de coraje y respiraba como toro enfurecido. Sus 45 años se le notaban en las arrugas profundas que se le marcaban cuando fruncía el ceño. «Es lo mejor, mamá. Ya estás muy vieja para cuidar esta casa. Ya no tienes la capacidad de vivir sola. Es peligroso. Para ti». Marta asentía detrás de él como perrito faldero. Se había parado junto a su hermano, cruzando los brazos sobre el pecho, formando una muralla contra mí. Llevaba su bolsa cara colgada del hombro, esa que siempre presume en Facebook como si fuera una reina. Además, nosotros necesitamos la casa. Álvaro va a vender su departamento y yo necesito un lugar más grande para los niños. Las palabras de Marta salían con la facilidad de quien ya había ensayado toda la conversación. Sus ojos brillaban con esa codicia que había visto antes cuando miraba mis joyas o cuando preguntaba por mi testamento. Yo estaba parada en medio de mi propia sala, con el delantal todavía puesto, después de haberles cocinado durante 3 horas. El almuerzo dominical que preparaba religiosamente cada semana para que vinieran a visitarme. Pollo guisado con verduras, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, agua de Jamaica bien fría. Todo hecho con mis propias manos, con el mismo amor de siempre. ¿Y si no quiero ir? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Álvaro me miró como si hubiera dicho la cosa más estúpida del mundo. No tienes opción. Mamá, ya está decidido. Firmamos todos los papeles y pagamos el primer mes. Mañana a las 9 pasamos por ti. Su voz sonaba tan fría que me dio escalofríos. Era la misma voz que usaba cuando hablaba por teléfono con sus clientes, como si yo fuera un problema que tenía que resolver. Los niños necesitan su propio cuarto, mamá. No puedes ser tan egoísta. Marta se acercó y puso su mano sobre mi hombro como si fuera a consolarme, pero su tacto se sentía falso, calculado. Sus uñas largas se clavaban en mi piel a través de la tela del delantal. Miré alrededor de mi sala. Las paredes donde colgaban las fotografías de cuando ellos eran niños, sonrientes y felices. La mesa donde habían hecho miles de tareas mientras yo les preparaba chocolate caliente. El sofá donde habían visto caricaturas los sábados por la mañana, mientras yo les peinaba el cabello. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, todo lo que había cuidado y protegido durante décadas. Esta casa vale mucho dinero, mamá. $800,000, según el valuador que trajimos la semana pasada. Álvaro sonrió por primera vez en toda la tarde, pero no era una sonrisa de cariño. Era la sonrisa de un tiburón que había olido sangre en el agua. Podemos venderla y dividir el dinero. Tú en el asilo no necesitas tanto dinero. Marta se sentó en mi sofá como si ya fuera de ella, cruzando las piernas y recargándose contra los cojines que yo había bordado a mano años atrás. $800,000. Esa cantidad resonaba en mi cabeza como campanas de iglesia. Era mucho más de lo que había imaginado. Mi pequeña casa de 2 recámaras, con su jardín modest y su cochera angosta, valía una fortuna. La casa que había comprado con mi esposo cuando éramos jóvenes y teníamos sueños grandes. La casa donde había criado a estos 2 hijos que ahora me miraban como si fuera un obstáculo. Mamá, no pongas esa cara. El asilo es muy bonito. Tiene jardines y actividades para los viejitos. Vas a estar mejor ahí que aquí sola. Marta hablaba como si me estuviera ofreciendo unas vacaciones pagadas, no como si me estuviera arrancando de mi hogar. Además, ya no tienes que preocuparte por pagar la luz, el agua, el gas, las reparaciones. Nosotros nos encargamos de todo. Álvaro se paseaba por mi sala como león enjaulado, mirando todo como si ya estuviera calculando qué se iba a quedar y qué iba a tirar.
Yo seguía parada en el mismo lugar, con las manos temblorosas por la rabia que sentía crecer en mi pecho. 69 años de vida, 45 años cuidando esta casa, 27 años de viudez luchando sola para mantenerla. Y ahora estos dos me decían que ya no podía vivir en mi propio hogar. ¿Y si digo que no? Volví a preguntar, aunque ya sabía la respuesta. No tienes opción, mamá. Ya está decidido. Álvaro me miró con desprecio, como si fuera una niña caprichosa que no entendía lo que era bueno para ella. Caminé lentamente hacia la mesa donde estaban las llaves de mi casa, las mismas llaves que había cargado en mi bolsa durante 40 años, las que abría cada mañana para salir a comprar el pan, las que cerraba cada noche para proteger mi hogar. Las tomé entre mis manos y las miré por última vez. Tenían la forma de la cerradura que mi esposo había instalado cuando nos mudamos. Estaban gastadas por el uso y el tiempo, pero seguían siendo las llaves de mi castillo. Las puse sobre la mesa con un ruido seco que resonó por toda la casa. Álvaro sonrió satisfecho y Marta aplaudió como si hubiera hecho algo inteligente. Muy bien, mamá. Sabía que entenderías. Álvaro tomó las llaves y se las guardó en el bolsillo de su pantalón como si fueran suyas desde siempre. Pero ellos no sabían algo que yo sabía desde hacía 3 meses, algo que había preparado en silencio, sin decirle a nadie, ni siquiera a Virginia, mi nieta. Algo que había hecho después de escuchar por casualidad una conversación telefónica entre Álvaro y Marta, donde planeaban exactamente esto mismo. Cuando la inmobiliaria llamara mañana para confirmar la venta de $800,000, se iban a llevar la sorpresa de su vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, sentada en mi cama, mirando por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante tantos años. Las rosas que planté cuando nació Virginia seguían floreciendo. Los limones del árbol que sembré con mi esposo brillaban bajo la luz de la luna. Todo seguía igual, pero yo sabía que era la última noche que dormiría en mi propia casa. Me levanté temprano, como siempre había hecho durante los últimos 40 años. Puse la cafetera, preparé mis tostadas con mermelada de fresa. Me senté en mi lugar de siempre en la mesa de la cocina. Pero esta vez todo sabía diferente, como si la comida hubiera perdido el sabor. Cada bocado me costaba trabajo pasarlo. Cada sorbo de café me quemaba más de lo normal. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era Virginia, mi nieta de 22 años, la única que realmente se preocupaba por mí. Abuela, ¿cómo estás? Soñé contigo anoche y desperté, preocupada. Su voz dulce me hizo sonreír por primera vez en varias horas. Virginia era tan diferente a sus padres. Tenía el corazón noble que había heredado de su abuelo. Estoy bien, mija, solo un poco cansada. No le dije lo que había pasado el día anterior. No quería involucrarla en este problema. Ella tenía su propia vida, sus estudios en la universidad, sus sueños por cumplir. ¿Quieres que pase a verte más tarde? Podemos ir al centro comercial o al mercado. Hace tiempo que no salimos juntas. Virginia siempre trataba de pasar tiempo conmigo, a diferencia de sus padres que solo aparecían cuando necesitaban algo. Hoy no puedo, mi amor. Tengo algunas cosas que hacer. Mi voz se quebró un poco al decir esas palabras. Tengo que ir al asilo, pensé, pero no pude decírselo. ¿Estás segura de que estás bien, abuela? Te escucho rara. Virginia me conocía demasiado bien. Siempre había podido leer mis sentimientos como si fuera un libro abierto. Estoy bien, Virginia. Te amo mucho. Recuérdalo siempre. Colgué el teléfono antes de que pudiera hacerme más preguntas. No quería llorar frente a ella, aunque fuera por teléfono. Me bañé, me vestí con mi vestido azul favorito, el que me ponía para las ocasiones especiales. Me peiné cuidadosamente,
Me puse mis aretes de perlas que había heredado de mi madre. Si iba a salir de mi casa por la fuerza, al menos saldría con dignidad. A las 8:30 empecé a escuchar el ruido del carro de Álvaro, estacionándose frente a mi casa. Miré por la ventana y los vi bajarse, él y Marta, con caras serias como si vinieran a un funeral. Álvaro llevaba una caja de cartón en las manos, seguramente para que empacara mis cosas. Tocaron la puerta con impaciencia. Álvaro no usó las llaves que se había llevado el día anterior. Supongo que quería mantener las apariencias de que todavía me respetaba. «Buenos días, mamá. ¿Ya estás lista?» Álvaro entró sin esperar a que lo invitara a pasar. Marta venía detrás de él, revisando su celular como siempre. ¿Lista para qué? No era una pregunta, era una afirmación. Ya sabía para qué estaban. Ahí, pero quería escucharlo de sus bocas otra vez. Quería confirmar que realmente iban a hacer esto. «Para ir al asilo, mamá. Ya hablamos de esto ayer». Marta levantó la vista de su teléfono por primera vez en mucho tiempo. «Trajimos una caja para que empaques tus cosas más importantes. Ropa, medicinas, algunas fotografías». «¿Algunas fotografías?». Repetí sus palabras con incredulidad. «Tengo 40 años de recuerdos en esta casa y me dices que solo puedo llevar algunas fotografías». «Mamá, no seas dramática. En el asilo no hay mucho espacio. Tienes que ser práctica». Álvaro puso la caja sobre mi mesa, la misma mesa donde había puesto las llaves el día anterior. La caja era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos. 40 años de vida reducidos a una caja de zapatos. Además, nosotros vamos a guardar todo lo importante. No se va a perder nada. Marta se acercó a mi librero y empezó a revisar mis cosas como si ya fueran suyas. Tomó entre sus manos el florero de cristal que mi esposo me había regalado en nuestro 10º aniversario. «Ten cuidado con eso», le dije con voz firme. «Era de tu padre». Sí, ya sé. Lo voy a cuidar muy bien». Pero la forma en que lo dijo me hizo entender que para ella no era más que un objeto bonito que podía vender o regalar. Caminé hacia mi recámara y empecé a sacar ropa de mi closet. 40 años de ropa, de vestidos que había usado para bodas y bautizos, de blusas que me había puesto para ir a trabajar cuando era más joven, de suéteres que había tejido yo misma durante las noches solitarias después de que murió mi esposo. «Solo lo necesario, mamá. Ropa de diario y para dormir». Álvaro me siguió hasta mi cuarto, vigilándome como si fuera a escaparme por la ventana. «Esta es mi ropa de diario». Le mostré un vestido de flores que había comprado para la boda de mi prima el año pasado. «Esta es mi ropa para dormir». Le enseñé una pijama de seda que Virginia me había regalado en mi cumpleaños. «Mamá, no necesitas vestidos elegantes en el asilo. Ponte práctica». Su voz tenía esa impaciencia que usaba cuando hablaba con sus empleados, como si yo fuera una subordinada que no entendía las instrucciones. Empaqué 3 vestidos sencillos, ropa interior, mis medicinas para la presión, mis lentes de lectura, mi rosario, una fotografía de mi esposo y otra de Virginia cuando era pequeña. Todo cabía perfectamente en la caja de zapatos. 40 años de vida en una caja de zapatos. ¿Ya estás lista? Marta apareció en la puerta de mi recámara. «El director del asilo nos está esperando a las 10 y ya son las 9:15». Tomé mi bolsa, la misma bolsa negra que había usado durante los últimos 10 años. Dentro, llevaba mi cartera con mis documentos, mis llaves del carro que ya no podría usar, mi teléfono celular que Virginia me había enseñado a manejar y algo más que ellos no sabían que tenía. «Vamos, mamá, no queremos llegar tarde». Álvaro tomó la caja con mis cosas y caminó hacia la puerta. Marta ya estaba afuera, fumando un cigarro junto al carro.
salí de mi casa por última vez. Cerré la puerta con cuidado, aunque ya no tenía las llaves. Era una costumbre de 40 años que no podía romper así de fácil. El carro de Álvaro olía a ambientador barato y a comida rápida. Los asientos estaban manchados de refresco y había papeles arrugados en el piso. Nada que ver con la limpieza que yo había mantenido en mi casa durante tantos años. Durante el camino al asilo, Marta habló por teléfono con alguien sobre la renovación que iba a hacer en mi casa. Habló de cambiar los pisos, de tumbar la pared entre la cocina y el comedor, de hacer un baño más grande. Hablaba como si la casa ya fuera suya, como si yo ya estuviera muerta. Álvaro manejaba en silencio. De vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor. Sus ojos no mostraban ni culpa ni arrepentimiento, solo la satisfacción de alguien que había resuelto un problema molesto. El asilo Santa Esperanza era un edificio blanco de 2 pisos, rodeado de un jardín pequeño con algunas flores marchitas. No se parecía en nada a los folletos coloridos que Marta me había mostrado. Se veía viejo, descuidado, como un hospital abandonado. Aquí es, mamá. Te va a gustar mucho. Marta apagó su cigarro y sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Pero mientras caminábamos hacia la entrada del asilo, yo sabía algo que ellos no sabían. En mi bolsa llevaba una copia del contrato de venta de mi casa, firmado y notariado hace 3 meses, el mismo día que escuché su conversación telefónica planeando mi destino. Cuando regresaran a casa después de dejarme aquí, se iban a llevar la sorpresa de su vida. La directora del asilo se llamaba Yolanda Aguila y tenía una sonrisa tan falsa como la de Marta. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello teñido de rubio y maquillaje excesivo, que no lograba ocultar las arrugas alrededor de sus ojos. Me saludó como si fuéramos viejas amigas, aunque era la primera vez que la veía en mi vida. Doña Serafina, qué gusto conocerla por fin. Sus hijos me han hablado tanto de usted. Extendió su mano para saludarme y pude sentir sus uñas largas clavándose en mi piel. Su oficina olía a desinfectante mezclado con perfume barato. Un olor que me revolvía el estómago. Su habitación ya está lista. Es muy cómoda. Tiene vista al jardín y va a compartir el espacio con doña Carmen, una señora muy agradable que lleva aquí 2 años. Yolanda hablaba mientras revisaba unos papeles sobre su escritorio, sin siquiera mirarme a los ojos. ¿Compartir habitación?, pregunté con voz temblorosa. En mi casa tenía mis 2 recámaras, mi sala, mi cocina, mi jardín. Ahora iba a dormir en una cama junto a una desconocida. Sí, mamá, es normal en estos lugares, así no te sientes sola. Álvaro habló sin levantar la vista de su teléfono. Estaba leyendo mensajes, probablemente haciendo negocios mientras decidía el resto de mi vida. Además, es más económico así. El cuarto privado cuesta el doble. Marta se había sentado en una silla junto a la ventana y se limaba las uñas, como si estuviéramos en un salón de belleza. Yolanda nos llevó a recorrer las instalaciones. Pasamos por un comedor grande con mesas de plástico blanco y sillas despintadas. El piso estaba sucio y las paredes tenían manchas de humedad. Nada que ver con mi comedor, donde cada domingo ponía manteles bordados y flores frescas. Aquí es donde toman todos los alimentos. Desayuno a las 7, comida a las 12, cena a las 6. Tenemos un menú muy nutritivo, preparado especialmente para personas de la tercera edad. Yolanda señaló hacia la cocina, donde se veía a una mujer con mandil sucio, sirviendo algo gris en platos despostillados. Luego me mostró la sala de televisión, donde había como 20 viejitos sentados en sillas de plástico, mirando una telenovela con el volumen tan alto que se escuchaba desde el pasillo. Algunos dormían con la boca abierta, otros miraban la televisión con ojos vidriosos, como si estuvieran viendo a través de ella.
Aquí pasan las tardes. Tenemos televisión por cable y organizamos actividades especiales los viernes. Bingo, karaoke. A veces viene un grupo de música. Yolanda hablaba con entusiasmo fingido, como vendedora de carros usados. Mi habitación estaba en el segundo piso, al final de un pasillo largo que olía a orines viejos y medicinas. La puerta tenía el número 16, pintado con pintura descarapelada. Yolanda tocó antes de entrar. «Carmen, te presento a tu nueva compañera, Doña Serafina». La voz de Yolanda cambió completamente al dirigirse a Carmen. Se volvió más alta y lenta, como si le hablara a una niña. Carmen era una mujer pequeñita, de unos 70 años, que estaba sentada en su cama tejiendo algo con estambre azul. Me miró con ojos curiosos pero amables, y me sonrió mostrando una dentadura postiza que le quedaba grande. «Hola, Serafina. Qué bonito nombre tienes». Su voz era dulce pero cansada, como si hablara desde el fondo de un pozo. La habitación tenía 2 camas individuales separadas por un buró de madera barata. Una ventana pequeña daba hacia el jardín, pero las cortinas estaban tan sucias que apenas dejaban pasar la luz. El piso era de linóleo gastado y había manchas en el techo que delataban goteras. «Esta va a ser tu cama, mamá. Tiene vista hacia el jardín, como te gusta». Marta puso mi caja de zapatos sobre la cama como si me estuviera haciendo un favor. Enorme. «¿Dónde pongo mi ropa?», pregunté mirando alrededor. No había closet, solo un cajón pequeño al pie de la cama. «Ahí en el cajón cabe todo lo que trajiste. No necesitas mucho espacio». Álvaro revisaba su reloj cada 5 minutos, claramente ansioso por irse y dejarme ahí. Yolanda nos dio una hoja con las reglas del asilo. Nada de visitas después de las 8 de la noche. Nada de comida en las habitaciones. Nada de ruido después de las 10. Nada de salir sin permiso. Era como estar en la cárcel, pero pagando por el privilegio. «Bueno, mamá, ya está todo arreglado. Nosotros tenemos que irnos, pero te vamos a venir a visitar pronto». Marta me dio un beso en la mejilla que se sintió como hielo. Su perfume era tan fuerte que me mareó. «Cuídate mucho y pórtate bien. Ya verás que aquí vas a estar muy cómoda». Álvaro me palmeó el hombro como se le palmea a un perro y se dirigió hacia la puerta. Los vi irse por la ventana sucia de mi nueva habitación. Subieron al carro riéndose de algo que Marta había dicho, probablemente celebrando que por fin se habían deshecho de mí. Álvaro encendió el motor y se fueron sin voltear atrás ni una sola vez. Carmen me miró con compasión y puso su tejido sobre la cama. «Los primeros días son los más difíciles, mi niña, pero uno se acostumbra». Su voz tenía esa resignación que solo viene después de años de aceptar cosas inaceptables. «¿Hace mucho que estás aquí?», le pregunté mientras empezaba a sacar mis pocas cosas de la caja. 2 años y 4 meses. Mi hijo me trajo cuando se casó con una muchacha que no me quería en la casa. Carmen había retomado su tejido, pero sus manos temblaban un poco. Al principio lloraba todas las noches, pero ya no. ¿Para qué llorar si nadie te escucha? Puse mi fotografía de mi esposo sobre el buró. Se veía tan fuera de lugar en ese cuarto feo y triste. Mi esposo había sido un hombre bueno, trabajador, que me había amado y respetado hasta el día de su muerte. Si estuviera vivo, jamás habría permitido que nuestros hijos me trataran así. ¿Y tus hijos no te vienen a visitar?». Carmen dejó de tejer y me miró con curiosidad. «Al principio sí, cada 15 días, luego una vez al mes. Ahora ya no sé. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron?». Su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro. La enfermera vino a las 12 a decirnos que era hora de la comida. Era una mujer joven, de unos 30 años, que hablaba con impaciencia y nos trataba como si fuéramos niñas desobedientes. «Vamos, señoras, que se enfría la comida».
Y usted, señora nueva, no se puede quedar en la habitación durante las comidas. Reglas de la casa. Su voz era áspera y no admitía discusión. El comedor se había llenado de viejitos arrastrando los pies, algunos con andaderas, otros en sillas de ruedas. El ruido de los platos y las conversaciones en voz alta, porque la mayoría estaba sordo, creaba un eco molesto que rebotaba en las paredes. La comida era un caldo aguado con pedacitos de pollo duro, arroz sin sabor y tortillas frías que parecían de plástico. Nada que ver con la comida que yo preparaba en mi casa, donde cada platillo tenía sazón y amor. ¿De dónde eres, Serafina?, me preguntó una señora que se había sentado junto a mí. Tenía el cabello completamente blanco y usaba lentes tan gruesos que sus ojos se veían enormes. De aquí mismo, de la ciudad. Vivía en la colonia Jardines. Respondí picando la comida sin ganas. Yo también soy de por aquí. Tenía una casa en el centro, cerca de la iglesia de San Antonio. Era una casa muy bonita, con patio grande y un pozo. Sus ojos se iluminaron por primera vez mientras hablaba de su casa. ¿Y por qué estás aquí?, le pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Mis hijos dijeron que ya no podía cuidar la casa, que era muy grande para mí sola. La vendieron y se repartieron el dinero. Dijeron que aquí iba a estar mejor. Su voz se quebró un poco al final. Era la misma historia que la mía, la misma historia que la de Carmen, probablemente la misma historia de la mitad de las personas que estaban en ese comedor. Hijos que se cansaron de sus madres y las metieron al asilo para quitárselas de encima y quedarse con sus propiedades. Pero yo tenía algo que ellas no tenían. Yo tenía un plan que había ejecutado 3 meses antes, cuando escuché por casualidad la conversación telefónica entre Álvaro y Marta, planeando exactamente esto mismo. En mi bolsa, debajo de mi cartera, llevaba una copia del contrato de venta de mi casa. Una venta que había hecho en secreto, a través de una inmobiliaria diferente, por exactamente $800,000. Mañana, cuando ellos fueran a mi casa para empezar a mover sus cosas, se iban a llevar la sorpresa más grande de sus vidas. Esa primera noche en el asilo no dormí ni un minuto. Carmen roncaba como sierra eléctrica y cada hora llegaban enfermeras con linternas a revisar que siguiéramos vivas. A las 2 de la madrugada escuché a alguien llorando en el cuarto de al lado, un llanto desesperado que me partió el alma. A las 4, una señora gritó pidiendo ayuda porque se había orinado en la cama y nadie le hizo caso durante media hora. Me quedé acostada mirando el techo manchado de humedad, pensando en mi casa vacía. Álvaro y Marta probablemente ya estaban planeando la remodelación, midiendo espacios, eligiendo colores. Seguramente Marta ya había decidido cuál iba a ser su nueva recámara y Álvaro estaba calculando cuánto le iba a costar cambiar los pisos. A las 6 de la mañana sonó una campana que despertó a todo el asilo. Carmen se levantó con dificultad, como si le doliera cada hueso del cuerpo. «Buenos días, Serafina. ¿Cómo dormiste?» Su voz sonaba ronca por el sueño y por los años. «Muy bien, gracias». Mentí para no preocuparla. Carmen era una buena mujer, que no tenía la culpa de estar atrapada en el mismo infierno que yo. El desayuno era café aguado, pan tostado duro como piedra y un huevo revuelto que sabía a hule. Comí sin ganas mientras escuchaba las conversaciones de las otras internas. Todas hablaban de sus hijos, de cuándo los iban a venir a visitar, de que seguramente pronto las iban a sacar de ahí. Mi Robertito me dijo que en cuanto mejore su situación económica me lleva de vuelta a casa. Decía una señora de cabello rizado, que se veía muy elegante a pesar del lugar donde estaba. Mi nuera me aseguró que esto es temporal, solo hasta que encuentren una casa más grande. Agregaba otra, aferrándose a una esperanza que yo sabía era falsa. Todas vivían de promesas vacías, de mentiras piadosas que sus hijos les decían para sentirse menos culpables.
Yo había caído en la misma trampa durante meses, creyendo que Álvaro y Marta realmente se preocupaban por mi bienestar. Después del desayuno, nos llevaron a la sala de actividades, donde una muchacha joven nos puso música de los años 50 y nos pidió que cantáramos. La mayoría de las señoras participaba con entusiasmo, felices de tener algo que hacer. Pero yo no podía concentrarme en nada más que en lo que estaría pasando en mi casa. A las 10 de la mañana, Álvaro y Marta estarían llegando con las llaves que me habían quitado. Abrirían la puerta esperando encontrar su tesoro, su herencia anticipada, su solución a todos sus problemas económicos. «Señora Serafina, ¿no va a cantar con nosotras?». La animadora se acercó a mí con esa sonrisa exagerada que usan las personas que trabajan con viejitos. «No tengo ganas de cantar», respondí sin levantar la vista de mis manos. «Ay, señora, así no se va a sentir mejor. Hay que tener actitud positiva». Su voz me irritó tanto que tuve ganas de gritarle, pero me contuve. A las 11 me escapé de la actividad y me fui al jardín. Era pequeño y descuidado, con más tierra que pasto y flores marchitas que nadie regaba. Nada que ver con mi jardín, donde las rosas florecían todo el año y los limones crecían dulces y jugosos. Me senté en una banca de metal oxidado y saqué mi teléfono celular. Virginia me había enseñado a usar WhatsApp hace unos meses, y aunque no era muy hábil con la tecnología, sabía lo básico. Tenía varios mensajes de mi nieta. «Abuela, ¿cómo amaneciste? Sigo preocupada por ti. ¿Todo está bien? No has contestado mis mensajes. Voy a pasar a verte en la tarde. Necesito hablar contigo». No sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a tu nieta de 22 años que sus padres te metieron al asilo para robarte la casa? ¿Cómo le dices que la familia en la que creía era una mentira? Decidí escribirle. «Estoy bien, mi amor. No te preocupes por mí. Te amo mucho». Guardé el teléfono y me quedé mirando hacia la calle. Los carros pasaban a toda velocidad. Las personas caminaban con prisa hacia sus trabajos. La vida continuaba normal para todos, excepto para mí. A las 12:15 mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero contesté esperando que fuera Virginia. «¿Señora Serafina Meneses?». La voz era de un hombre joven que sonaba muy profesional. «Sí, soy yo». «Habla Abel Valderas, de Inmobiliaria Premier. La llamo para confirmarle que mañana a las 2 de la tarde tenemos la cita para la entrega de llaves al nuevo propietario de su casa en Jardines». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Era la llamada que había estado esperando durante 3 meses. «Sí, ahí estaré», respondí tratando de mantener la voz calmada. «Perfecto. ¿Tiene alguna pregunta sobre el proceso de entrega?». «No, todo está claro. Muchas gracias». Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en 24 horas. En ese momento, Álvaro y Marta estaban descubriendo que las llaves no servían, que la cerradura había sido cambiada, que su plan perfecto se estaba desmoronando como castillo de naipes. Imaginé a Álvaro tratando de abrir la puerta una y otra vez, maldiciendo, sudando de nervios. Imaginé a Marta llamando a cerrajeros, a inmobiliarias, tratando de entender qué había pasado. «Señora Serafina, la están buscando». Una enfermera se acercó corriendo hacia donde yo estaba sentada. «Su hijo está en recepción. Dice que es urgente». Mi sonrisa se desvaneció. Álvaro había venido antes de lo que esperaba. Seguramente ya había descubierto algo y venía a confrontarme. Caminé lentamente hacia la recepción, preparándome para la tormenta que se avecinaba. Álvaro estaba parado junto al escritorio de Yolanda, con la cara roja de coraje y las manos temblorosas. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de una furia que nunca había visto antes.
Mamá, ¿qué hiciste? Su voz era tan alta que todas las personas en la recepción voltearon a mirarnos. No sé de qué hablas, hijo. Respondí con la voz más tranquila que pude. Las llaves no sirven. Alguien cambió la cerradura de la casa. ¿Qué hiciste? Álvaro se acercó tanto a mí que pude oler su aliento agrio y ver las venas hinchadas en su cuello. Yo no hice nada. Ayer me trajiste aquí, ¿recuerdas? Mi tranquilidad lo puso aún más furioso. No te hagas la tonta conmigo. Llamé a todos los cerrajeros de la zona y ninguno fue a cambiar la cerradura. Tú hiciste algo. Yolanda se acercó, con cara de preocupación. Señor, le pido que baje la voz. Está alterando a los demás residentes. A mí no me diga qué hacer. Esta vieja me está robando mi herencia. Álvaro señaló hacia mí como si fuera una criminal. Hijo, yo no te estoy robando nada. Esa casa era mía, no tuya. Por primera vez en años, le hablé a Álvaro con firmeza. Era tuya, pero ahora es nuestra. Tú ya no puedes cuidarla. Su grito resonó por todo el edificio. La casa sigue siendo mía hasta que yo decida lo contrario. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Álvaro me miró como si no me reconociera. Durante años había sido la madre sumisa que obedecía todo lo que él decía, que aceptaba sus regaños, que le daba dinero cuando lo necesitaba. Ahora era una mujer que le plantaba cara. Vamos a ver qué dice el abogado sobre esto. No puedes cambiar cerraduras sin avisar. Esa casa vale $800,000 y la mitad es mía. Álvaro sacó su teléfono y empezó a marcar números. ¿Ah, sí? ¿Y quién te dijo que valía $800,000? Pregunté con curiosidad fingida. El valuador que contraté la semana pasada. No te hagas la que no sabe. Álvaro me miró con desprecio. Muy interesante. ¿Y cuándo pensabas decirme que habías metido valuadores a mi casa sin mi permiso? Álvaro se quedó callado por primera vez en toda la conversación. Se había dado cuenta de que había confesado algo que no debía. Nosotros, queríamos saber cuánto valía para ayudarte con los gastos del asilo. Balbuceo tratando de inventar una excusa. ¡Qué considerados son! ¿Y también fue para ayudarme que planearon todo esto desde hace meses? Mi voz tenía un tono de sarcasmo que nunca había usado con mis hijos. ¿De qué hablas? Nosotros no planeamos nada. Estamos preocupados por ti. Álvaro intentó sonar sincero, pero su voz lo traicionaba. Claro, por eso tenían todo listo desde ayer. El asilo pagado, los papeles firmados, el valuador contratado. Todo muy espontáneo. Cada palabra que decía era como una bofetada para él. Álvaro se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Su plan perfecto se estaba convirtiendo en una pesadilla y él era el único culpable. Esto no se va a quedar así, mamá. Voy a averiguar qué hiciste y te aseguro que lo vas a pagar. Me amenazó con el dedo extendido, como cuando era niño y hacía berrinches. Hijo, ya no soy la mujer que conocías. 70 años en este mundo me han enseñado muchas cosas. Le sonreí con una tranquilidad que lo descolocó completamente. ¡Álvaro! Salió del asilo como huracán, subió a su carro y se fue con las llantas chillando. Pero yo sabía que esto era solo el principio. Mañana, cuando fuera la entrega oficial de la casa, se iba a enterar de toda la verdad. Esa tarde Virginia llegó al asilo como tornado. Tenía los ojos rojos de llorar y el cabello revuelto, como si hubiera venido corriendo desde la universidad. Me encontró en el jardín, sentada en la misma banca oxidada donde había recibido la llamada de la inmobiliaria. «Abuela, ¿qué está pasando?» Papá llegó a casa gritando como loco, diciendo que le habías hecho algo a la casa. Se sentó junto a mí y tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos estaban fríos y temblorosos. «Mi hija,
Es una larga historia. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo le explicas a tu nieta que sus padres son unos sinvergüenzas? Abuela, necesito que me digas la verdad. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué papá y mamá te trajeron al asilo? Sus ojos cafés me miraban con esa intensidad que tenía desde niña, cuando quería entender algo importante. Le conté todo. Desde la conversación que había escuchado 3 meses atrás, hasta la confrontación con Álvaro esa mañana. Virginia me escuchó en silencio, con la boca cada vez más abierta por la sorpresa. No puedo creerlo. ¿Ellos realmente planearon esto desde hace meses? Su voz se iba quebrando con cada palabra. Sí, mi amor. Y mañana van a descubrir que no todo salió como esperaban. ¿Qué hiciste, abuela? Me preguntó con una mezcla de curiosidad y admiración. Saqué de mi bolsa la copia del contrato de venta y se la mostré. Virginia leyó cada línea con atención. Sus ojos se iban abriendo más y más. ¿Vendiste la casa? ¿Hace 3 meses? No podía creer lo que estaba leyendo. $800,000, exactamente lo que valía según el valuador que ellos contrataron sin decirme. Sonreí al ver su expresión de asombro. Pero abuela, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Primero voy a salir de este lugar horrible. Ya hablé con un abogado y me dijo que nadie puede obligarme a estar aquí si no quiero. Luego voy a comprar una casa más pequeña, pero que sea mía y solo mía. Virginia me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Abuela, eres increíble. Papá y mamá se van a morir cuando se enteren. Mañana a las 2 es la entrega oficial. Van a venir con sus llaves inútiles y se van a encontrar con el nuevo dueño recibiendo la casa. La sola idea me llenaba de una satisfacción que no había sentido en años. ¿Puedo ir contigo? Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de lo que hiciste. Virginia tenía esa sonrisa traviesa que me recordaba tanto a su abuelo. Claro que sí, mi amor. Pero antes tengo que salir de aquí. Virginia se puso de pie con determinación. Vamos ahora mismo. Yo te saco de este lugar. Fuimos a buscar a Yolanda, que estaba en su oficina comiendo un sándwich de jamón y viendo una telenovela en su computadora. Disculpe, vengo por mi abuela. Se va a ir conmigo. Virginia habló con una autoridad que no sabía que tenía. Ay, mi niña, no es tan fácil. Tiene que haber papeles, autorizaciones. Sus hijos tienen que firmar. Yolanda ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Sus hijos no tienen ningún derecho legal sobre ella. Mi abuela está aquí por su propia voluntad y se puede ir cuando quiera. Virginia puso sus manos sobre el escritorio y se inclinó hacia adelante. Pero ya está pagado el primer mes. Yolanda por fin nos miró, pero más que preocupada por mí, se veía preocupada por perder el dinero. Ese es problema de ustedes. Mi abuela se va ahora mismo. Fui a mi habitación a recoger mis pocas cosas. Carmen estaba tejiendo en su cama, con esa resignación triste que me partía el corazón. ¿Te vas, Serafina? Me preguntó sin levantar la vista de su estambre. Sí, Carmen. Mi nieta vino por mí. ¡Qué suerte tienes! Ojalá algún día venga alguien por mí también. Su voz sonaba tan esperanzada que me dieron ganas de llorar. Carmen, ¿tienes familia? Un hijo, pero ya no me habla desde que me dejó aquí. Su esposa no me quería en la casa. Siguió tejiendo como si hablar de eso no le doliera, pero yo podía ver las lágrimas en sus ojos. Antes de irme, le di un papel con mi número de teléfono. Si necesitas algo, cualquier cosa, me llamas. No estás sola. Carmen guardó el papel en su cajón como si fuera un tesoro. Gracias, Serafina. Cuídate mucho. Virginia me ayudó a cargar mi caja de zapatos y salimos del asilo Santa Esperanza para siempre. Mientras caminábamos hacia su carro, respiré profundo por primera vez
En 2 días. El aire libre sabía a libertad. ¿A dónde quieres ir, abuela? Virginia encendió el motor de su Tsuru blanco, que tenía más abolladuras que pintura. A un hotel. Necesito un lugar donde pensar y planear mi nueva vida. Virginia me llevó al Hotel Palacio, un lugar de clase media en el centro de la ciudad. No era lujoso, pero era limpio y digno. La habitación tenía una cama matrimonial con sábanas blancas, un baño privado, televisión y aire acondicionado. Después del asilo, se sentía como un palacio. Abuela, ¿estás segura de que quieres estar sola? Puedes quedarte en mi departamento. Virginia se veía preocupada por dejarme. Mi amor, necesito estar sola para procesarlo todo. Pero gracias por sacarme de ese lugar horrible. ¿Qué vas a hacer mañana después de la entrega de la casa? Voy a buscar departamentos. Algo pequeño pero cómodo, en una zona bonita. Ya no necesito una casa grande. Era demasiado trabajo para una persona sola. Virginia se fue después de asegurarme 1000 veces que la llamara si necesitaba cualquier cosa. Me quedé sola en mi habitación de hotel, mirando por la ventana hacia la ciudad que había visto crecer durante 69 años. Ordené comida china al cuarto, algo que no había hecho en décadas. Pollo agridulce, arroz frito, rollos primavera. Sabía delicioso después de 2 días de comida horrible en el asilo. Mientras comía pensé en todo lo que había pasado. Hace una semana era una señora mayor que vivía sola en su casa, esperando las visitas dominicales de sus hijos, creyendo que la amaban y se preocupaban por ella. Ahora era una mujer libre, dueña de $800,000, que había descubierto la verdadera naturaleza de sus hijos. Me dolía saber que Álvaro y Marta solo me veían como un obstáculo para su herencia, pero también me llenaba de orgullo haber sido más inteligente que ellos. Durante 3 meses había planeado cada movimiento mientras ellos creían que era una viejita indefensa. A las 8 de la noche sonó mi teléfono. Era Marta. Mamá, ¿dónde estás? Fuimos al asilo y nos dijeron que te habías ido. Su voz sonaba nerviosa. Estoy donde quiero estar, Marta. ¿Por qué te fuiste? Ese lugar era perfecto para ti. Era perfecto para ustedes, no para mí. Mamá, no seas así. Estamos preocupados por ti. ¿Dónde estás? Vamos por ti. No van a venir por mí. Y mañana van a entender por qué. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué hiciste con la casa? La voz de Marta se volvió más aguda. Mañana lo sabrán. Que tengan buenas noches. Colgué el teléfono y lo apagué. Me di un baño largo con agua caliente, algo que en el asilo era imposible porque apenas salía un hilito de agua tibia. Me puse mi pijama de seda, la que Virginia me había regalado y que Álvaro había dicho que no necesitaba en el asilo. Esa noche dormí como no había dormido en años, sin ronquidos de Carmen, sin enfermeras con linternas, sin llantos de otras, internas. Solo el silencio y la paz de saber que había tomado el control de mi vida. Mañana iba a ser el día más dulce de mi venganza. Mañana Álvaro y Marta iban a descubrir que su madre no era la viejita indefensa que creían. Mañana iban a aprender que subestimar a Serafina Meneses había sido el error más grande de sus vidas. Me desperté a las 6 de la mañana con una sensación de poder que no había sentido en décadas. Pedí el desayuno al cuarto: huevos rancheros, café de olla, pan dulce y jugo de naranja. Todo sabía a libertad, a decisiones propias, a vida nueva. Mientras desayunaba, revisé mi teléfono que había apagado la noche anterior. Tenía 17 llamadas perdidas de Álvaro y 11 de Marta. También había mensajes de WhatsApp, cada vez más desesperados. Mamá, contesta el teléfono. ¿Dónde estás? Estamos muy preocupados. Si no nos contestas, vamos a llamar a la policía. Esto es ridículo. Ya deja de hacer berrinches.
Te juro que si hiciste algo con la casa te vas a arrepentir. Sonreí mientras leía cada mensaje. La desesperación de mis hijos era música para mis oídos. Durante años había sido yo la que les suplicaba atención, la que les rogaba que vinieran a visitarme, la que se preocupaba por ellos. Ahora eran ellos los que me necesitaban. A las 11 de la mañana me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había usado para la boda de mi comadre el año pasado. Me peiné cuidadosamente, me maquillé por primera vez en meses y me puse mis aretes de perlas. Si iba a la entrega de mi casa, iba a llegar como una reina. El taxi me dejó en la esquina de mi calle a las 12:30. Quería caminar un poco y ver mi casa por última vez, antes de entregarla oficialmente. Se veía igual que siempre. Las paredes blancas que yo había mandado pintar cada 2 años, el jardín que había cuidado con tanto amor, la reja verde que mi esposo había instalado cuando compramos la casa. Pero ahora sabía que ya no era mía. En 1 hora y media iba a pertenecerle a Alfonso Aguila, un ingeniero joven que la había comprado para vivir con su esposa embarazada. Cuando lo conocí 3 meses atrás, me recordó tanto a mi esposo cuando éramos jóvenes y compramos esta misma casa con sueños e ilusiones. Caminé hasta la cafetería de la esquina y pedí un café con leche. Desde mi mesa podía ver perfectamente mi casa y la calle. A las 12:45 llegó el carro de Álvaro. Se estacionó frente a la casa y se bajó con Marta. Los dos tenían caras de pocos amigos y hablaban entre ellos con gestos exagerados. Álvaro sacó las llaves de su bolsillo y se dirigió hacia la puerta principal. Desde mi mesa los vi intentar abrir 1, 2, 3 veces. Álvaro empezó a patear la puerta y Marta se puso las manos en la cabeza. Era exactamente lo que había imaginado que pasaría. Después de 10 minutos de forcejear con la cerradura, Álvaro sacó su teléfono y marcó un número. Probablemente llamando a un cerrajero o a la policía. Lo que no sabía es que la cerradura había sido cambiada legalmente por la inmobiliaria como parte del proceso de venta. A las 2 en punto llegó una camioneta blanca con el logo de Inmobiliaria Premier. Se bajaron Abel Valderas, el agente que había manejado la venta, y Alfonso Aguila con su esposa. La muchacha estaba embarazada de unos 6 meses y se veía muy emocionada. Álvaro y Marta se acercaron corriendo hacia ellos. Desde la cafetería no podía escuchar lo que decían, pero por sus gestos sabía que estaban muy alterados. Abel les estaba enseñando unos papeles y Alfonso parecía confundido. Era mi momento. Pagué mi café y caminé lentamente hacia mi casa. Cada paso se sentía como una victoria, como años de humillaciones que por fin iban a ser vengadas. «Buenos días a todos». Saludé con la voz más tranquila que pude. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué significa todo esto?» Álvaro estaba rojo de coraje y tenía una vena hinchada en la frente que latía como tambor. «Vengo a la entrega oficial de mi casa al señor Alfonso Aguila, quien la compró hace 3 meses por la cantidad de $800,000. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Marta abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Álvaro me miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Vendiste la casa?» Marta habló en un susurro que apenas se escuchaba. «Así es, hija. La vendí el 15 de febrero, un día después de escuchar su conversación telefónica, donde planeaban meterme al asilo para quedarse con mi propiedad. Pero, tú no puedes vender la casa sin decirnos». Álvaro gritó tan fuerte que los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. «Claro que puedo. Era mi casa. Estaba a mi nombre. Y yo decidí venderla». Mi voz sonaba más firme con cada palabra. «Nosotros somos tus herederos. Esa casa nos pertenece». Marta se acercó hacia mí con actitud amenazante. La casa me pertenecía a mí mientras estuviera viva. Y como pueden ver, estoy muy viva y muy lúcida.
Abel Valderas se aclaró la garganta. Disculpen la interrupción, pero necesitamos proceder con la entrega. Señora Serafina, ¿tiene las llaves? Saqué de mi bolsa un juego de llaves nuevas, las que había mandado hacer para la nueva cerradura. Aquí están. Alfonso y su esposa recibieron las llaves con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era evidente que no esperaban encontrarse con este drama familiar. Señora, muchísimas gracias. La casa es hermosa. La vamos a cuidar muy bien. Alfonso me estrechó la mano con sincero agradecimiento. Estoy segura de que sí, hijo. Que sean muy felices aquí. Le sonreí con cariño genuino. Era un buen hombre que merecía tener una familia feliz en mi antigua casa. Marta empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya le dije a todos mis amigos que me iba a mudar a una casa grande. ¿Y el dinero? ¿Dónde está el dinero de la venta? Álvaro me agarró del brazo con más fuerza de la necesaria. Suéltame inmediatamente, o grito que me estás agrediendo. Mi voz tenía una autoridad que nunca había usado con mis hijos. Álvaro me soltó como si me hubiera quemado. Mamá, ese dinero es nuestro. Nosotros cuidamos de ti todos estos años. ¿Cuidaron de mí? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron? ¿A verme sin necesitar dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? No supieron qué responder porque sabían que tenía razón. El dinero está en una cuenta de banco que ustedes jamás van a tocar. Voy a usarlo para comprar una casa nueva, para vivir mis últimos años en paz, sin hijos malagradecidos que solo me ven como una herencia. Eres una maldita, una vieja egoísta. Marta gritó perdiendo completamente la compostura. Señora, por favor controle a su hija o voy a tener que llamar a la policía. Abel Valderas se veía muy incómodo con toda la situación. Marta, Álvaro, váyanse de aquí. Ya no tienen nada que hacer en esta casa. Les di la espalda y me acerqué a Alfonso y su esposa. Perdonen este espectáculo. Mis hijos no esperaban que una vieja como yo fuera más inteligente que ellos. Alfonso se rió nerviosamente. No se preocupe, señora. Nosotros entendemos. Álvaro y Marta se subieron a su carro aventando las puertas. Antes de irse, Álvaro bajó la ventana. Esto no se va a quedar así, vieja loca. Vamos a demandar. Esa venta es fraudulenta. Demanden todo lo que quieran. Los papeles están en orden. La venta es completamente legal. Y yo estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Su abogado se los va a confirmar. Se fueron con las llantas chillando, dejando una nube de humo negro. Los vecinos siguieron asomados viendo el espectáculo. Algunos sonriendo porque conocían bien a Álvaro y Marta y sabían cómo me trataban. Señora Serafina, ¿está usted bien? La esposa de Alfonso se acercó con preocupación genuina. Estoy perfectamente, hija. Por primera vez en años me siento completamente libre. Después de firmar los últimos papeles y entregar oficialmente la casa, Alfonso me ofreció llevarme a donde necesitara ir. Muchas gracias, pero ya llamé a mi nieta. Ella viene por mí. Virginia llegó 15 minutos después en su Tsuru, abolladado. Cuando se bajó del carro, corrió hacia mí y me abrazó. Abuela, ¿cómo te sientes? Como si hubiera nacido de nuevo, mi amor. Mientras nos alejábamos de la casa donde había vivido 40 años, no sentí tristeza sino alivio. Era el final de una etapa dolorosa y el comienzo de una nueva vida donde nadie iba a decidir por mí. ¿A dónde quieres ir ahora, abuela? A buscar departamentos. Quiero algo pequeño pero bonito, donde pueda empezar de nuevo. Virginia me miró por el espejo retrovisor con admiración. Abuela, eres mi heroína. Por primera vez en décadas, yo también me sentía como una heroína.
la heroína de mi propia historia. Durante los siguientes 3 días, Virginia y yo recorrimos la ciudad buscando el lugar perfecto para mi nueva vida. Vimos departamentos en edificios modernos con elevadores y porteros uniformados, casitas pequeñas en colonias tranquilas, hasta condominios para personas de la tercera edad con jardines y actividades. Pero fue hasta el 4.º día que encontré exactamente lo que buscaba. Era un departamento en el 2.º piso de un edificio de 4 niveles en la Colonia del Valle. Tenía una recámara espaciosa, sala-comedor con ventanal grande, cocina integral, un baño completo y una pequeña terraza donde podía poner plantas. Este es perfecto, abuela. Tiene mucha luz y está cerca de todo. Virginia caminaba por el departamento vacío, imaginando cómo se vería amueblado. A mí también me gusta mucho, le dije al agente inmobiliario que nos acompañaba. ¿Cuánto están pidiendo? $120,000, señora. Está recién remodelado y incluye un lugar de estacionamiento. Era perfecto. Con $800,000 de la venta de mi casa, podía comprar este departamento y me quedarían $680,000 para vivir cómodamente el resto de mis días. Lo compro. Las palabras salieron de mi boca con una seguridad que sorprendió hasta a Virginia. ¿Así de fácil? El agente parecía no creer que una señora de 69 años tomara decisiones tan rápidas. Así de fácil. ¿Cuándo podemos firmar? Mientras hacíamos el papeleo, mi teléfono sonó constantemente. Álvaro y Marta no habían dejado de llamarme desde el día de la entrega de la casa. Habían pasado por todas las etapas: negación, ira, chantaje emocional, amenazas legales, y ahora estaban en la fase de súplicas desesperadas. «Mamá, por favor, necesitamos hablar contigo. Podemos llegar a un acuerdo». «Mamá, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos». «Mamá, somos tu familia. No puedes abandonarnos así». Cada mensaje me daba más fuerza para seguir adelante. Durante años había sido yo la que les suplicaba atención, la que les pedía perdón cuando se enojaban conmigo, la que los buscaba cuando me ignoraban. Ahora entendían lo que se sentía estar del otro lado. Una semana después me mudé a mi nuevo departamento. Virginia me ayudó a comprar muebles nuevos, un sofá cómodo color beige, una mesa de comedor para 4 personas, una cama matrimonial con colchón ortopédico, un comedor para la cocina y todo lo necesario para empezar desde cero. Abuela, este lugar se ve hermoso, mucho mejor que tu casa anterior. Virginia colgaba cortinas en la sala mientras yo acomodaba mis fotografías en un librero nuevo. Es más pequeño, pero es completamente mío. Nadie va a venir a sacarme de aquí porque no le convengo. El primer mes en mi nuevo hogar fue como luna de miel conmigo misma. Me levantaba cuando quería, desayunaba lo que se me antojaba, veía mis programas favoritos sin que nadie me dijera que cambiara de canal. Por las tardes salía a caminar por el parque cercano, iba al mercado a platicar con las vendedoras, o simplemente me sentaba en mi terraza a leer. También me inscribí en un grupo de baile para adultos mayores en el centro comunitario. 3 veces por semana íbamos 20 señoras a bailar danzón, mambo y hasta salsa. La instructora era una muchacha de 30 años muy paciente que nos trataba con respeto y cariño. «Señora Serafina, usted tiene muy buen ritmo. ¿Había bailado antes?», me preguntó después de una clase particularmente divertida. Hace muchos años, cuando era joven. Mi esposo y yo íbamos a bailar todos los sábados. El recuerdo me hizo sonreír. Habían pasado décadas desde la última vez que había movido el cuerpo al ritmo de la música. Pues se nota que lo lleva en la sangre. Debería considerar tomar clases particulares. La idea me emocionó tanto que esa misma semana me apunté a clases individuales de baile. Mi instructor se llamaba Alejandro Castro. Un hombre de 50 años que había sido bailarín profesional y ahora daba clases para mantenerse activo.
Señora Serafina, ¿qué la motivó a empezar a bailar a esta edad? Me preguntó mientras me enseñaba los pasos básicos del tango. Empecé una nueva vida y quiero hacer todo lo que no pude hacer durante los últimos años. Le expliqué sin entrar en detalles sobre mis hijos. Me parece maravilloso. Es usted muy valiente. Valiente. Esa palabra resonó en mi cabeza durante días. Nunca me había considerado valiente. Siempre había sido la mujer que obedecía, que se sacrificaba, que ponía a todos los demás antes que a ella misma. Pero Alejandro tenía razón. Había sido valiente al plantarle cara a mis hijos, al vender mi casa en secreto, al empezar de nuevo a los 69 años. También me hice amiga de mis vecinas del edificio. Verónica Castro vivía en el departamento de al lado y tenía 68 años. Era viuda como yo, pero a diferencia de mí, había mantenido siempre una relación cercana con sus hijos. Serafina, ¿tus hijos no vienen a visitarte? Nunca. Los he visto por aquí. Me preguntó una tarde mientras tomábamos café en mi terraza. No, Verónica. Tuvimos algunas diferencias y decidimos tomar caminos separados. Ay, hija. La familia es lo más importante. Deberías perdonarlos, sea lo que sea que hayan hecho. No le conté toda la historia, pero le expliqué que mis hijos habían tratado de aprovecharse de mí y que había tenido que defenderme. ¿Sabes? ¿Qué, Serafina? Tienes razón. A veces los hijos se creen con derecho a todo solo por ser hijos. Mi comadre pasó por algo similar y también tuvo que poner límites. Era reconfortante saber que no era la única mujer mayor que había tenido problemas con hijos ambiciosos. Verónica se convirtió en mi confidente y mi compañera de aventuras. Juntas íbamos al mercado, al cine, a misa los domingos, a tomar café en diferentes lugares de la ciudad. Un martes por la tarde, después de 2 meses sin saber nada de Álvaro y Marta, sonó el timbre de mi departamento. El portero me llamó por el intercomunicador. Señora Serafina, aquí está su nieta Virginia con una señora que dice ser su hija. Mi corazón se aceleró. Marta había venido con Virginia, probablemente para usar a mi nieta como intermediaria. Que suban, por favor. Virginia entró primera, con cara de disculpa. Detrás venía Marta, pero se veía muy diferente. Había bajado de peso, tenía ojeras, marcadas, y su ropa no era la de marca que siempre presumía. «Hola, mamá». Marta habló en voz baja, como niña regañada. «Hola, Marta. Virginia, mi amor. Qué sorpresa verte. Abuela, perdóname por venir sin avisar, pero mamá me rogó que la trajera. Dice que necesita hablar contigo urgentemente». Marta se sentó en el borde del sofá, como si no se sintiera con derecho a estar cómoda. Era la primera vez en años que la veía sin esa actitud prepotente que siempre tenía. «¿Qué necesitas, Marta?» «Mamá, estamos en problemas. Álvaro perdió su trabajo hace un mes y yo perdí mi casa». Su voz se quebró al decir las últimas palabras. «¿Perdiste tu casa? ¿Cómo?» No podía pagar la hipoteca. Desde que Álvaro se quedó sin trabajo no teníamos suficiente dinero. El banco se la quitó la semana pasada. Virginia me miró con sorpresa. Era evidente que no sabía nada de esto. ¿Y dónde están viviendo? Los niños y yo estamos en casa de mi suegra. Álvaro está en un hotel barato. Marta empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas genuinas, no de manipulación. «Mamá, necesitamos tu ayuda. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero somos tu familia. No podemos terminar así». Por primera vez en meses, sentí un poco de compasión por mi hija, pero también recordé los años de maltrato, las humillaciones, el plan para meterme al asilo. «Marta, durante años ustedes me ignoraron, me despreciaron, me trataron como si fuera un estorbo. Planearon quitarme mi casa y meterme al asilo para deshacerse de mí.
¿Y ahora vienen a pedirme ayuda porque las cosas se pusieron difíciles? Mamá, ya sé que la regamos, pero hemos aprendido la lección. Álvaro está desesperado. Ha ido a todas las entrevistas de trabajo posibles, pero nadie lo contrata. ¿Y qué quieren que haga yo? Ayúdanos con el dinero de la casa. Sabemos que tienes $800,000. Con una parte podríamos empezar de nuevo. Ahí estaba. Después de 2 meses de silencio, seguían pensando que tenían derecho a mi dinero. No habían aprendido nada. Marta, ese dinero es para mi vejez, para mis gastos médicos, para mi tranquilidad. No es para sacar a ustedes de los problemas que ustedes mismos se crearon. «Pero somos tu familia», gritó recuperando por un momento su actitud de siempre. «No, Marta. Una familia no planea meter a su madre al asilo para robarle la casa. Una familia no trata a sus padres como obstáculos que hay que quitar del camino». Virginia había estado en silencio todo el tiempo, pero ahora habló. «Mamá, la abuela tiene razón. Lo que ustedes hicieron estuvo muy mal. Tú no entiendes, Virginia. Nosotros siempre hemos cuidado a tu abuela». ¿Cuidado? Visitarla una vez al mes y solo cuando necesitaban dinero. ¿Es cuidarla? Virginia defendió con fiereza. Marta se levantó del sofá con rabia. «Está bien, mamá. Ya entendí. Prefieres ver a tu familia en la calle que ayudarnos. Marta, ustedes cavaron su propio hoyo. Yo ya no soy responsable de sacarlos de él». Se fue aventando la puerta, dejando a Virginia y a mí en un silencio tenso. «Abuela, ¿hiciste lo correcto?», Virginia me preguntó con genuina curiosidad. «Sí, mi amor. Por primera vez en mi vida, hice exactamente lo correcto. Después de la visita de Marta, mi vida encontró un ritmo perfecto que no había conocido en décadas. Me levantaba a las 7 de la mañana, desayunaba en mi terraza mientras veía el movimiento de la ciudad despertar y planeaba mi día según mis propios deseos, no según las necesidades de otros. Los lunes y miércoles iba a mis clases de baile con Alejandro. Los martes tomaba un curso de repostería en el centro comunitario, donde aprendía a hacer pasteles que nunca había intentado, cuando tenía que cocinar para una familia completa. Los jueves iba con Verónica al mercado y después al cine. Los viernes eran para Virginia, mi día sagrado con mi nieta. «Abuela, cada vez te veo más joven», Virginia me dijo un viernes mientras almorzábamos en un restaurante nuevo que había abierto cerca de mi departamento. «Me siento más joven, mi amor. Es increíble lo que pasa cuando vives para ti misma y no para complacer a otros. ¿No te arrepientes de nada? ¿De la casa? ¿Del dinero? ¿De cortar relación con papá y mamá?». Era una pregunta que me había hecho muchas veces durante estos meses. «Virginia, durante 40 años viví en esa casa creando recuerdos con mis hijos. Los crié, los alimenté, los educé. Trabajé para darles todo lo que necesitaban. Pero cuando llegó el momento de que ellos me cuidaran a mí, solo vieron una oportunidad de negocio». «Pero eran tus hijos, abuela». «Eran mis hijos, pero no eran buenas personas. Y yo ya no estoy en edad de seguir sufriendo por gente que no me valora». Virginia asintió con comprensión. Durante estos meses había visto florecer a una abuela que no conocía, una mujer segura de sí misma, independiente, feliz. Además, mira todo lo que he descubierto sobre mí misma. Resulta que soy buena para el baile, que me gusta cocinar cosas nuevas, que disfruto viajar sola en autobús a pueblos cercanos. A los 69 años estoy conociendo a Serafina por primera vez. Era cierto. Los fines de semana había empezado a tomar autobuses a pueblitos cercanos. Iba sola, con mi cámara digital que Virginia me había regalado, y pasaba el día caminando por mercados, visitando iglesias, comiendo en fondas locales. Era una libertad que jamás había experimentado. También había empezado a hacer trabajo,
voluntario en un hogar para niños abandonados. Todos los sábados iba a leerles cuentos a los pequeños, a ayudarles con sus tareas, a ser la abuela que muchos de ellos nunca habían tenido. Señora Serafina, los niños la adoran. Me dijo la directora del hogar después de 3 meses de voluntariado. Siempre preguntan cuándo va a venir. Es que ellos me llenan el corazón. Son tan puros, tan agradecidos por un poco de atención. ¿Ha pensado en adoptar? Tenemos varios niños que necesitan familias y usted sería una madre maravillosa. Idea me sorprendió tanto que no supe qué responder. ¿Adoptar a mi edad? ¿Empezar de nuevo como madre después de lo que había pasado con mis propios hijos? Es solo una idea. No tiene que decidir nada ahora. Pero he visto cómo se relaciona con los niños y creo que sería una bendición para cualquiera de ellos. Esa noche no pude dormir pensando en la propuesta. En el hogar había conocido a Isabela, una niña de 8 años cuyos padres habían muerto en un accidente. Era inteligente, cariñosa, y siempre se acercaba a mí durante mis visitas. Señora Serafina, ¿usted tiene nietos? Me había preguntado la semana anterior. Sí, tengo una nieta que se llama Virginia. ¿Y ella la visita mucho? Sí, Isabela. Todos los viernes almorzamos juntas. ¡Qué suerte tiene! Yo quisiera tener una abuela que me visitara. Sus ojos cafés me habían partido el corazón. Durante las siguientes semanas no dejé de pensar en Isabela. Hablé con Virginia sobre la posibilidad de adoptar. Abuela, ¿estás segura? Es una responsabilidad muy grande. Virginia, tengo 69 años, buena salud, $680,000 en el banco y una casa propia. Pero sobre todo, tengo mucho amor que dar. Mis propios hijos no lo quisieron, pero tal vez Isabela sí. ¿Has hablado con ella sobre esto? No, quería pensarlo bien antes, pero cada vez que la veo, siento que podríamos ser una familia. Virginia me apoyó completamente en la decisión. Abuela, si eso te hace feliz, hazlo. Además, me encantaría tener una tía pequeña. Inicié el proceso de adopción con la trabajadora social del hogar. Era complicado por mi edad, pero mi situación económica estable y las referencias de los voluntarios jugaron a mi favor. Señora Serafina, voy a ser honesta con usted, me dijo la trabajadora social después de 2 meses de trámites. Su edad es un factor en contra, pero su estabilidad emocional y económica son excepcionales. Isabela necesita a alguien exactamente como usted. El día que le dije a Isabela que quería adoptarla, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. ¿De verdad, señora Serafina? ¿De verdad quieres ser mi abuela oficial? Quiero ser tu abuela, tu mamá, tu familia, todo lo que necesites que sea. Isabela me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas, pero era el abrazo más sincero que había recibido en años. Mientras esperábamos que se aprobara la adopción, Isabela empezó a pasar los fines de semana en mi departamento. Convertí mi estudio en su recámara, le compré ropa nueva, juguetes, libros. Era como volver a ser madre, pero esta vez con la sabiduría de la experiencia. Abuela Serafina, ¿por qué no vienen a visitarnos sus otros hijos? Isabela era muy perceptiva para sus 8 años. Porque a veces las familias se pelean, mi amor. Pero lo importante es que nosotras nos tenemos la una a la otra. ¿Y Virginia es mi hermana grande ahora? Virginia es tu prima. Y te va a querer mucho. Era verdad. Virginia se había enamorado de Isabela desde el primer día. Las 3 formábamos una familia extraña pero perfecta. La abuela de 60 y 9 años, la nieta de 22 y la niña adoptada de 8. Un martes por la tarde, 6 meses después de mudarme a mi nuevo departamento, sonó el timbre. El portero me avisó que era Álvaro.
Que suba, le dije después de pensarlo un momento. Álvaro llegó solo, sin Marta. Se veía terrible. Había perdido mucho peso. Tenía barba descuidada y ropa arrugada. Sus 45 años se veían como 60. «Hola, mamá». Su voz sonaba cansada, derrotada. «Hola, Álvaro. Pasa, siéntate». «Mamá, vengo a pedirte perdón». Las palabras salieron de su boca como si le doliera pronunciarlas. «¿Perdón por qué exactamente?» «Por todo. Por haberte tratado mal. Por haber planeado meterte al asilo. Por haber querido quitarte tu casa. Por haber sido un mal hijo durante tantos años». Era la primera vez en su vida que Álvaro me pedía perdón por algo. Me quedé en silencio esperando a que continuara. «Mamá, he perdido todo. Mi trabajo, mi casa, el respeto de mis hijos. Mi esposa me dejó la semana pasada y se llevó a los niños. Estoy viviendo en un cuarto de azotea que me presta un amigo. ¿Y qué quieres que haga yo? No vengo a pedirte dinero, mamá. Solo vengo a decirte que tenías razón en todo, que fui un hijo horrible y que no merezco tu perdón, pero lo necesito para poder seguir viviendo». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Era la primera vez que veía llorar a Álvaro desde que era niño. «Álvaro, durante años te permití que me trataras mal porque pensé que era mi obligación como madre aguantar todo de mis hijos, pero ya no soy esa mujer. Lo sé, mamá, y me da mucho orgullo ver en lo que te has convertido. Siempre fuiste fuerte, pero nosotros nunca te dejamos demostrarlo. ¿Y qué vas a hacer ahora?» «No lo sé. Buscar trabajo, tratar de recuperar a mis hijos, convertirme en una mejor persona. No sé si sea posible a mi edad. Siempre es posible ser mejor persona, Álvaro, pero tiene que ser porque tú quieres, no porque esperas algo a cambio». Se quedó en silencio durante varios minutos, mirando hacia la ventana. «Mamá, ¿crees que algún día puedas perdonarme?» «Ya te perdoné, Álvaro. Te perdoné el día que decidí ser feliz a pesar de lo que me hicieron. ¿Y podríamos intentar tener una relación diferente? Como madre e hijo, pero con respeto mutuo. Podríamos intentarlo. Pero tendría que ser una relación donde me respetes, donde valores mi opinión, donde no me veas como una fuente de dinero. Te lo juro, mamá. He aprendido la lección más dura de mi vida». Álvaro se fue esa tarde con una pequeña esperanza. No le prometí nada más que la oportunidad de demostrar que había cambiado. Ya no era la madre que perdonaba todo automáticamente, pero tampoco era una mujer sin corazón. Esa noche, mientras preparaba la cena para Isabella y para mí, reflexioné sobre todo lo que había pasado en menos de un año. Había perdido una casa y a 2 hijos, pero había ganado mi libertad, mi dignidad, una nueva hija y la posibilidad de reconstruir una relación sana con el hijo que parecía haber aprendido de sus errores. Por primera vez en décadas, mi futuro se veía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Un año después de salir del asilo Santa Esperanza, Isabella y yo estábamos sentadas en nuestra terraza viendo el atardecer. Ella hacía su tarea de matemáticas mientras yo tejía un suéter para Virginia. La adopción había sido aprobada, oficialmente 3 meses atrás, y cada día me sorprendía más la facilidad con que habíamos formado nuestra pequeña familia. «Abuela Serafina, ¿podemos invitar a Álvaro a cenar mañana?» Isabella levantó la vista de sus operaciones. Durante estos meses había conocido a mi hijo, quien venía a visitarnos cada 15 días con una humildad que jamás había mostrado antes. «Claro, mi amor. ¿Quieres que haga su platillo favorito?» «Sí. Y también podemos hacer ese pastel de chocolate que aprendiste en tu clase». Álvaro había conseguido trabajo como vendedor en una ferretería. No ganaba mucho, pero trabajaba honestamente y poco a poco estaba reconstruyendo su vida. Sus hijos habían empezado a visitarlo los fines de semana, y él se esforzaba por ser un mejor padre
de lo que había sido hijo. Marta, por el contrario, seguía resentida. No había vuelto desde aquella tarde desesperada cuando vino a pedir dinero. Virginia me contaba que vivía con amargura, culpándome por todos sus problemas, sin aceptar nunca su responsabilidad en lo que había pasado. ¿Extrañas tu casa vieja?, me preguntó Isabela mientras borraba una operación mal hecha. A veces extraño el jardín, pero no extraño la tristeza que sentía ahí. Esta casa está llena de alegría. Era verdad. Mi departamento se había convertido en un hogar cálido donde siempre había risas, música y el olor de comida recién hecha. Virginia venía 3 veces por semana. Verónica pasaba a tomar café todas las tardes. Alejandro había empezado a dar clases particulares de baile en mi sala. Y los niños del hogar venían a visitarnos los sábados. Abuela, ¿me vas a contar otra vez la historia de cómo le ganaste a tus hijos malvados? Isabela sonrió con esa picardía que la caracterizaba. No eran malvados, mi amor. Solo habían olvidado cómo amar sin esperar algo a cambio. Durante estos meses le había contado a Isabela una versión adaptada para niños de lo que había pasado. Para ella era como un cuento de hadas, donde la abuela sabia vencía a los hijos codiciosos y encontraba la felicidad. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era Carmen, mi antigua compañera de cuarto del asilo. Serafina, ¿cómo estás, mi niña? Después de salir del asilo, había mantenido contacto con Carmen. Le enviaba dinero cada mes para que pudiera comprar cosas que necesitara, y la visitaba una vez al mes para llevarle comida casera y buena compañía. Carmen, ¿qué pasó? Te escucho muy contenta. Mi nieto Abel vino por mí. Cumplió 18 años y consiguió trabajo. Me saca del asilo la próxima semana. Vamos a vivir juntos en un departamento pequeño. Me emocioné tanto que empecé a llorar de felicidad. Carmen tenía su propio final feliz después de 2 años y medio en ese lugar horrible. ¿Vas a venir a visitarme cuando salgas? Por supuesto, Serafina. Quiero conocer a tu nieta adoptiva y ver cómo vives ahora. Esa noche, mientras acostaba a Isabela, ella me hizo una pregunta que me dejó pensando. Abuela, ¿crees que hiciste bien en ser tan dura con tus hijos? Isabela, a veces en la vida tienes que ser dura para defenderte, pero también tienes que saber cuándo perdonar a las personas que realmente han cambiado. ¿Como Álvaro? Como Álvaro. Él demostró con hechos que había aprendido de sus errores. Marta todavía no. Y si Marta viene a pedirte perdón algún día, si viene con el corazón sincero, la voy a perdonar. Pero ya no voy a permitir que nadie me maltrate solo por ser familia. Isabela se durmió abrazando la muñeca que le había comprado en nuestro último viaje a Puebla. Yo me quedé un rato más mirándola dormir, pensando en lo extraña que era la vida. Hacía 1 año era una señora sola y triste, que creía que su único valor estaba en lo que podía dar a otros. Ahora era una mujer plena que había aprendido que el amor verdadero no se compra con dinero ni se gana con sacrificios, sino que se construye con respeto mutuo. Caminé hacia mi recámara y me detuve frente al espejo. La mujer que me miraba tenía 70 años recién cumplidos, algunas canas más, pero sobre todo, tenía una luz en los ojos que no había visto en décadas. Me acosté en mi cama con sábanas de algodón que había elegido yo misma, en el colchón que había comprado porque me gustaba firme, en la habitación que había decorado según mis propios gustos. Todo era mío por decisión propia, no por herencia o matrimonio. Antes de cerrar los ojos, pensé en todas las mujeres de mi edad que seguían viviendo vidas que no habían elegido, aguantando maltratos por miedo a la soledad, manteniendo a hijos, adultos que las veían como cajeros automáticos. Quería decirles que nunca es tarde para empezar de nuevo, que 70 años no es el final, sino el comienzo de la sabiduría, que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón.
Me dormí esa noche sabiendo que por primera vez en décadas era completamente libre. Y la libertad, descubrí, era el regalo más hermoso que una mujer se puede dar a sí misma. En mi mesa de noche, junto a una fotografía de Isabela y Virginia, tenía una nota que había escrito para recordarme todos los días. Serafina Meneses, a los 70 años finalmente aprendió que su vida le pertenecía solo a ella.